Hola chicos, ¿qué tal? En el video del día de hoy les vengo a hablar sobre los ángulos que se van a encontrar dentro de dos paralelas, las cuales vienen siendo estas dos, y están siendo cortadas por una transversal. En este caso, la transversal viene siendo pues esta línea recta. Entonces, vamos a encontrar ciertas características y se las voy a presentar a continuación. Una de ellas es que dentro de estas rectas, el ángulo 1 y el ángulo 2, con base a lo que hemos aprendido, forman automáticamente un ángulo suplementario, el cual, si lo suman, obligatoriamente les va a dar 180 grados. Eso va a suceder lo mismo con el ángulo 3 y con el ángulo 4, al igual que con el 5 y con el 6, y también con el 7 y con el 8. ¿Qué otra cosa sabemos o podemos alcanzar a percatarnos? Si nos olvidamos de esta área, todo esto de aquí que encontramos aquí arriba se asemeja muy bien a ángulos los cuales conocemos como opuestos por el vértice, donde siempre el ángulo 1 y el ángulo 3 son iguales, al igual que el 2 con el 4. Ahora, a partir de todo esto, vamos a encontrar que podemos observar 8 ángulos, de los cuales vamos a encontrar que varios de estos van a coincidir en ciertos elementos a los cuales les vamos a llamar ángulos alternos internos, alternos externos y ángulos correspondientes. Vamos a ver la explicación. Primero que nada, los ángulos internos son aquellos ángulos que están dentro de las paralelas. Estos vienen siendo nuestras dos paralelas de una forma interna y que ciertos de sus ángulos coinciden. Ahora, ¿cómo los podemos llegar a identificar? Yo prefiero nombrar lo siguiente. Si ustedes alcanzan a percatarse, el ángulo 4 y el ángulo 6 solamente son números para hacer referencia y poderlos identificar velozmente. Podemos alcanzar a notar que este ángulo, su apertura es pequeña, al igual que la del ángulo 4. Por ser ambas pequeñas y por encontrarse dentro de estas paralelas, sus ángulos van a medir iguales. ¿Eso qué implica? Si supuestamente el ángulo 4 mediría 30 grados, obligatoriamente el ángulo 6 también mediría 30 grados. Entonces, podemos concluir que cuando estamos hablando de ángulos alternos e internos, el ángulo 4 es exactamente igual al ángulo número 6. ¿Qué otra referencia podemos alcanzar a percatarnos? Es que el ángulo 3 y el ángulo 5 también son iguales. Otra forma que nos podemos percatar de esto es que su apertura de ambos es una apertura mayor o grande, a diferencia de la del número 4 y 6, que son pequeñas. Entonces podemos también llegar a concluir que el ángulo 5 y el ángulo 3 son exactamente iguales. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Vamos a ver otras características. En este caso, los ángulos alternos externos se van a encontrar fuera o en el exterior de las paralelas. En estos vamos a encontrar que al menos dos parejas de estos ángulos van a llegar a coincidir. ¿De qué manera? Bajo la misma lógica que lo hicimos en el tema anterior, en el cual, pues básicamente, el ángulo que tenga una apertura grande va a coincidir o va a medir exactamente igual que el ángulo que también esté grande, pero del otro lado de la paralela. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ángulo número 1 es igual o mide exactamente lo mismo que el ángulo número 7. Insisto, estos números no es que eso midan los ángulos, más bien
solo son puntos de referencia, donde este y este ángulo miden exactamente lo mismo. Otra cosa que nos podemos percatar es que el ángulo 2 y el ángulo 8, ambos son pequeños y que van a estar midiendo exactamente lo mismo. ¿Eso qué significa? Que si el ángulo 1 midiera 150 grados, el ángulo número 7 también los mediría. A su vez, si el ángulo 2 mide 30, también el ángulo número 8 estaría midiendo 30 grados. Esta información es muy importante que la tengamos. Y nos vamos con los últimos, que vienen siendo los ángulos correspondientes. Estos ángulos yo los identifico o me gusta nombrarlos como mixtos. A lo mixto me refiero que una de sus parejas, mejor dicho, se va a encontrar en el exterior de la paralela y la otra pareja se va a encontrar en el interior de esta. También, muy importante, es que se van a encontrar del mismo lado. ¿Con qué me refiero del mismo lado? Del lado izquierdo. Externo, interno. Si ustedes se alcanzan a percatar, el ángulo 1 tiene una apertura grande y el ángulo 5 también. Entonces, estos ángulos miden exactamente lo mismo. Vamos a ver u observar otros ángulos que coincidan. Del lado derecho vamos a encontrar el ángulo 2 y el ángulo 6, los cuales ambos también son pequeños. Los escribimos para que no se nos olviden que ellos son los que coinciden. Ahora, ya que terminamos con los externos e internos, vamos con los otros datos que tenemos. Ahora sí, uno interno y otro externo. Si se pueden alcanzar a percatar, ambos tienen la apertura pequeña. Entonces escribiríamos que el ángulo 4 equivale al ángulo 8. Y ya para finalizar, del lado derecho, podemos percatarnos que la apertura del ángulo 3 y la apertura del ángulo 7 son amplias o grandes. Y eso implica que van a medir exactamente lo mismo. Nada más aquí las escribimos. Y sería todo. Esto vienen siendo las características de cuando dos rectas paralelas están cortadas por una transversal.